Ya está aquí Adriana Urrea. Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Hola Alberto, qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, qué gusto que estás ya por acá. Cuéntanos, Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, el de a de veras, el que está reconocido por la ley, el que lo reconoce la mayoría de los trabajadores, el legal y el ético. Porque hay otro por ahí que se inventó por ahí, San Juana Martínez, que es sí, un grupo pues, de trabajo, un grupo de esquiroles. Pero bueno, es comentario mío, para que no vayan a decir que tú lo andas diciendo, mi querida Adriana. Cuéntanos cómo va el conflicto en Notimex y qué novedades tenemos. Pues mire, desafortunadamente para la justicia laboral aún seguimos sin alcanzarla. Hasta ahora, pues nos hemos mantenido con lo que les informamos la última vez de pues esta última comunicación que hubo con la Secretaría de Gobernación, en donde nos daban esta propuesta, un planteamiento de que por qué no planteábamos nuestra salida de la agencia para pues terminar con la huelga. Eh, de ahí, pues, no hemos logrado avanzar, seguimos atorados también en la parte jurídica, en la parte del amparo que ganamos para que se obligue a la Junta Federal a emitir la resolución. Y bueno, es así en este contexto, ¿no? Que llegamos a 882 días de huelga hoy. Estamos cumpliendo formalmente 29 meses en huelga y definitivamente pues se está sentando un precedente muy significativo en materia laboral. Ahorita que hablabas incluso del conflicto de los compañeros telefonistas, ustedes saben muy bien que nosotros pues somos sindicatos hermanos que formamos parte de la Unión Nacional de Trabajadores y venimos muy de cerca este movimiento. Y justo ayer el compañero Francisco Hernández Juárez en su meeting previo a la huelga decía, pues nos preocupa que nos vayan a dar un trato de subnotimex, refiriéndose pues a que simplemente no haya una respuesta y que esta huelga se pudiera alargar lo mismo que la nuestra. Claramente las condiciones son diferentes. En este caso, nosotros en todo momento hemos denunciado y hemos dicho que nosotros por nuestro lado tenemos la voluntad de resolver el conflicto y desafortunadamente no encontramos una contraparte, ¿no? La parte de la patronal, en ese caso la dirección de Notimex, nunca ha querido establecer ese diálogo y esta conciliación a pesar de todos los esfuerzos. Y lo único que hemos visto desafortunadamente también, pues son esta serie de discusiones que se han vertido en redes sociales desde todas las cuentas nuevas de trabajadores que fueron contratados de forma ilegal de Notimex. Recientemente recordemos que la Secretaría de Hacienda anunció que se suspendían las contrataciones en el sector público al 31 de mayo. Y pues bueno, pues la directora, ya que se había denunciado que seguía gastando el presupuesto, incluyendo sueldos y salarios, y que no tenía personal, lo cual no daba ningún sentido y era una muestra más de corrupción o de malas prácticas, ¿no? Dentro de la agencia, pues lo que recurrió fue a contratar a 120 nuevas personas, todo de completa forma ilegal. Y bueno, pues ahora vemos que todas estas personas salen a decir en redes sociales una serie de discursos pues completamente equivocados, ¿no? Que demuestran la ignorancia de los alcances de la huelga y que confirman estas mismas personas, entre ellas, bueno, voy a destacar el dato, el nombre pues más sonado, que es el del señor Tito Zurita, que es una persona que abiertamente daba un apoyo a la directora desde hace tiempo y resulta que ahora ya aparece en nómina transparente de Notimex cobrando un sueldo como reportero cuando sabemos que no hay operaciones. Claramente, pues y ese es un ejemplo. De nuevo, se contrataron 120 personas de forma ilegal y que están actuando de la misma manera, a quienes pues se les estaría pagando un presupuesto ilegal que corresponde al recurso de las y los trabajadores que estamos en huelga y que
a todas luces, bueno, se comete otra violación al derecho de huelga. Eso es lo que desafortunadamente estamos viendo hoy. Seguimos con esta negativa de la dirección, de falta de voluntad política, incluso de las autoridades ahora para resolver este conflicto, y mientras se siguen evidenciando las ilegalidades y las irregularidades por parte de la dirección y de todo el personal a quien han contratado, y que claramente desconocen que todas estas actuaciones que están haciendo son ilegalidades y que podrían traerles consecuencias en ese sentido. Adriana, a mí me llama mucho la atención, bueno, varias cosas, y no está de más que repitamos una de ellas que me parece fundamental. La agencia del Estado mexicano, la agencia informativa del Estado mexicano, Notimex, lleva más de 2 años en huelga. Legalmente no tiene operaciones, no trabaja, no funciona. Exacto. Pero en 2 años todo el presupuesto que se le ha destinado por parte de la Secretaría de Hacienda, incluido el presupuesto destinado para los sueldos de los trabajadores que no lo están cobrando, se gastó. O sea, ese dinero ya se ejerció. Cuéntanos un poco más de esa extraña situación. Sí, y qué bueno que lo mencionas, Alberto, porque justo se ha comentado y es como parte de esta desinformación que hay de los alcances que tiene la huelga. La huelga supone la suspensión de la relación laboral entre los trabajadores y el patrón. En este caso, al ser un ente público, somos un organismo público, se suspende la relación para todos, incluyendo personal de confianza, es decir, la directora, los directivos y todo el personal administrativo que pudiera ser de confianza. E incluso hay una jurisprudencia, una resolución de la Suprema Corte de Justicia que establece muy puntualmente que incluso el personal de confianza no debe de cobrar sueldos y salarios. Cuando se suspende la relación laboral entre empresa y trabajadores, lo que pasa es que la empresa se vuelve depositaria de todo el recurso y de todos los activos que tiene la empresa. Y en este caso, el presupuesto lo tendría que estar guardando en tanto no se resuelva la huelga. Pero esto no está pasando. Entonces, se están gastando el salario. Recordemos además que esto tiene una mayor gravedad porque se supone que estamos en un periodo de austeridad republicana, ¿no? O sea, hay un gasto ilegal en un periodo de austeridad republicana, cuando además claramente la ley de austeridad republicana establece que se debe de respetar el presupuesto de contratos colectivos de trabajo, y en este caso la dirección debería de tener bajo resguardo ese dinero, no se lo debería de estar gastando. Pero tan solo recordemos que el sueldo de la directora oscila los 100,000 pesos mensuales que se sigue cobrando sin trabajar. Ese dinero es por manejar la agencia de noticias. Hay ahorita una suspensión de relación laboral, incluyendo a los directivos, que eso es importante porque hay personas que dicen, bueno, pero es que los directivos a veces pueden seguir cobrando. Eso pasa en la parte privada porque son los dueños de la empresa, pero en este caso estamos hablando de un sector público y sea la directora y sean los directivos, son funcionarios públicos, son trabajadores del Estado, entonces les aplica lo mismo, y tan es así que de nuevo la Suprema Corte de Justicia hace énfasis en esta consideración. Entonces llevamos ejercido el presupuesto de 2020, de 2021 y lo que va del año 2022, 400 millones, más de 440 millones de pesos gastados, pero además un punto súper importante que deben de tener en consideración, y por lo que nosotros estamos pidiendo al presidente en nuestro discurso reiterado, pues que se acabe con esta impunidad y que se acabe con estas malas prácticas en la agencia estando en huelga. ¿Por qué? Del presupuesto total que se designa a Notimex en un año, el 80% corresponde a sueldos y salarios. Pero ese presupuesto contempla a 327 personas, es decir, el presupuesto que se le asigna a la agencia es para un total de 327 trabajadores. Hasta mayo pasado había solo registrados en nómina transparente 86, porque recordemos que desconocen toda la relación de los trabajadores en huelga. Y ahora, con estas contrataciones ilegales de 120 personas,
tienen en nómina transparente 186 personas. Entonces, si te estamos hablando de un presupuesto para 327 personas y solo hoy de forma ilegal tienen 186 y la empresa dice que se gastó todo el presupuesto, ¿en dónde se está yendo ese dinero que es de sueldos y salarios? Porque además recordemos que el presupuesto está etiquetado, no se puede desviar el destino de esos recursos. Entonces, ¿a quién se le está pagando ese dinero de los otros 200 trabajadores cuando tenía solo 86 trabajadores hace unos meses? Eso es lo que nosotros hemos venido denunciando. Va más allá de la ilegalidad de no respetar la huelga, va más allá de no tener esta voluntad de diálogo y de conciliación, de resolver un conflicto laboral que claramente, si hubiera la voluntad, se resolvería de forma inmediata. Lo que reitero, lo que nosotros estamos pidiendo para resolver este conflicto de huelga es lo que establece la ley, lo que marca, lo mínimo que establece la ley de respeto a nuestros derechos laborales. No estamos exigiendo más. Entonces, mientras no sucede eso, se están gastando el dinero de forma ilegal, un recurso que es de los trabajadores y que no hay trabajadores, pero tampoco hay dinero. Eso considera nosotros consideramos que tendría que ser un hecho que no solo tendría que estar revisando el señor presidente. Nosotros hemos interpuesto denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por esta cuestión. Estamos en proceso de interponer una nueva más por esta misma situación. Pero también es un tema que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, está reportando, ¿no? Supervisando, y a las cámaras. Recordemos que Notimex, al ser un órgano público, está obligado a rendir cuentas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Así lo establece la ley que crea Notimex, y desde 2019 no se han hecho estos reportes. Entonces, ¿por qué no no se rinden cuentas a los legisladores? También es un tema que hemos estado promoviendo. De nuevo, no solo es un tema de cuestión laboral, es un tema de cuestión administrativa que creemos que pone un referente muy importante en todos los aspectos y que definitivamente, reiteramos, va en todo contrasentido de lo que ha marcado el presidente en su discurso de combate a la corrupción y de respetar la ley en todos los aspectos. Para aclarar un poco más la situación, Adriana, se supone que cuando se entrega un presupuesto para una entidad pública de la administración pública, como es Notimex, está establecido claramente a dónde va a ir a dar cada peso y cada centavo. Tal vez no va con nombre y apellido en el caso de la nómina, por ejemplo, pero sí va con un número de una plaza asignada, con una identidad perfectamente administrativamente muy bien identificada, y que ya en el detalle pues se establece que corresponde o que está ocupada esa plaza a una persona en específico. ¿Por qué pregunto esto? Porque me parece un poco difícil que si una entidad pública no está en operaciones, pueda haber un reacomodo en la asignación de los recursos etiquetados para nómina, es decir, como para dar de alta, por decirte algo, a una persona que contraten y para que ocupe una cierta plaza y para que se pague el dinero para ese número de plaza en los recursos que se destinan. Entonces está muy raro ahí, no sé si por ese lado existe alguna explicación. Dos, entiendo que Notimex, San Juana Martínez, ha entregado reportes del presupuesto ejercido al Congreso de la Unión. ¿Ustedes conocen esto que ha entregado? Porque ahí tendría que desglosarse, porque así marcan las reglas, para qué y en cuánto, en dónde, y dónde se utilizó esos recursos, de nuevo con pesos y centavos. Así es, sí. De hecho, el reporte más reciente y los que ha entregado justo a la Cámara de Diputados son los reportes de austeridad republicana. Y justamente ahí hay unos rubros que nos llaman mucho la atención, porque además de que ellos reportan, a ellos me refiero con la dirección de Notimex, reportan que gastaron la totalidad del presupuesto, sí reportan que lo gastaron en sueldos y salarios,
lo que correspondió. Pero hay una cuestión súper importante que déjenme decirles, y esto es público. Quien tenga interés, para que no crean que estamos inventando, le ponen en el buscador de internet el reporte de austeridad republicana Notimex y les va a aparecer. Es un informe público que reporta una corresponsalía en Monterrey, donde sabemos que vive la directora. Se reporta un gasto de corresponsales en Monterrey. Se reporta otro gasto en sistemas, que es el mayor gasto que se reporta, son millones, no recuerdo la cantidad precisa, pero de sistemas. De nuevo, ellos reportan y en otros periodos ha habido incluso reporte de viáticos que no entendemos a dónde ni por qué, cuando de nuevo estamos en huelga sin operar. Y es una determinación de la autoridad reconocida, que además recordemos esta cuestión, o sea, en términos de ley, legales, pues, o jurídicos, la huelga fue declarada legalmente existente, está legalmente reconocida, tiene legalmente un soporte. Entonces, no nada más es una ocurrencia de trabajadores que hayan decidido hacer un paro. Y por tanto se vuelve más grave todas estas faltas que ellos mismos reportan. Y eso es nuestra parte de nuestra sorpresa, porque decimos, abiertamente y públicamente están reconociendo sus ilegalidades, porque aunque ellos digan que reportaron de forma ilegal, desde el momento en que gastaron un peso es ilegal, en el momento en que está suspendida la relación laboral, y eso está reconocido por la autoridad. Recordemos que el propio presidente le ha dado el reconocimiento a la huelga y ha dicho que hay un conflicto y que se tiene que resolver. La propia secretaria del Trabajo lo ha dicho en conferencias de prensa mañanera ante el presidente. ¿Y cómo es posible que la dirección, la directora y sus directivos no reconozcan esto y reporten que están haciendo un gasto para ellos correcto, cuando están yendo en contra de lo que se está hablando públicamente, de lo que está reconocido legalmente? Definitivamente es de las cuestiones que nosotros no damos crédito y que es cuando nosotros creemos que se le miente al presidente y que se miente a otras pues a otras autoridades que intervienen o que intermedian en esta situación, porque claramente escuchamos que la postura del presidente es de cero impunidad y de acabar con la corrupción y de no permitir malos manejos, y todo eso está pasando desde la dirección de Notimex. Entonces, no sabemos qué pasa, pero sí es muy grave. Recordamos que a mí se me hizo un proceso por desvío de recursos de 2,400 pesos de unos viáticos que no me permitieron comprobar, porque me corrieron de la agencia. ¿Y qué pasa con esos 440 millones de pesos que no sabemos realmente en dónde están, o el dinero que corresponde a los trabajadores y que no se les está pagando, pero que sí se está gastando? ¿Qué pasa con eso? Entonces, ese constituye otro delito y es una falta administrativa grave, y que eso es lo que hemos venido denunciando ante las autoridades. Pues sí, es que es increíble cómo estamos ante una posible comisión de una irregularidad, por decirlo menos, irregularidad administrativa, o de un presunto fraude que está allí, que está inclusive hasta con los elementos probatorios en Internet, en informes por escrito ante el Congreso de la Unión, y no parece haber autoridad que decida dar el siguiente paso, que es proceder ante ello. Exacto. Para finalizar esta entrevista, Adriana, ¿qué sigue? ¿Cómo van las posibilidades de que se restablezca el trabajo, cumpla con los requisitos que ya la Junta Laboral, que las leyes mexicanas han establecido que les corresponden a ustedes? ¿Cómo va esta situación? ¿Posibilidades de la solución a un corto plazo? Desafortunadamente aún no la vemos, y estamos esperando que se termine de resolver esta parte en la cuestión jurídica, que se resuelva el recurso de revisión sobre el amparo que ganamos, para que se obligue a la Junta a emitir la resolución de la demanda de imputabilidad, que eso nos daría el triunfo jurídicamente, y eso sería un paso muy importante, aunque, como hemos dicho, no terminaría el conflicto. ¿Por qué? Porque sabemos, y como ha sido la estrategia de la empresa de seguir alargando y de agotar todos los recursos,
recursos. Una vez que tengamos esa resolución, pues lo más probable es que se ampare. E incluso nosotros podemos recurrir a ese recurso también si consideramos que no vienen los términos favorables al trabajador, ¿no? Y bueno, todavía seguiría esta cuestión, pero ahorita necesitamos justo que quede firme ese amparo para que ya podamos avanzar en ese camino. De entrada, pues los tiempos jurídicos nos permiten anticipar que llegaremos a los 900 días de huelga. Hoy estamos en el día 882 y hacia el día 900, que es el próximo 8 de agosto, nosotros vamos a tener una jornada de movilizaciones. De hecho, el día 7 de agosto vamos a tener un foro internacional virtual con organizaciones internacionales que nos han venido apoyando para reiterar la solidaridad a Notimex. Vamos a tener participantes de diferentes países. Ya les estaremos compartiendo también la información por si gustan. Va a ser abierto para quien quiera participar. Y el día 8 de agosto vamos a tener una serie de movilizaciones, haremos una conferencia de prensa, esperamos que ya podamos tener nuevas noticias para ese entonces y le pedimos a la población toda su comprensión en este sentido porque 900 días sin ingreso, estando en la calle defendiendo una causa justa, no es fácil, pero pues tenemos claro el objetivo, así que bueno, pues ese día estaremos haciendo una movilización en avenidas principales de la Ciudad de México y bueno, reiterar que cualquier lucha que se hace por parte de los trabajadores, como siempre digo, no solo impacta en la clase, en las y los trabajadores de una empresa, sino tiene impacto siempre en toda la clase trabajadora de nuestro país. Y bueno, nada más para comentarte de lo que mencionabas de los compañeros telefonistas, ayer que estuvimos con ellos, nos dijeron que hoy estaría la huelga sí o sí a las 12 del día, porque aun cuando tuvieran una propuesta desde ayer, porque fue llamado Francisco Hernández Juárez con las autoridades, aun cuando tuvieran una propuesta de posible solución, el tiempo no les daba para llamar a la asamblea y tener el voto de la asamblea. Eso les llevaría por lo menos día y medio más y no les daba los tiempos para suspender la huelga. Entonces ellos hoy estarían en huelga al mediodía, estaremos ahí acompañándolos y de nuevo he visto muchos comentarios de pues por qué se afecta a la ciudadanía. De nuevo, todos estos conflictos laborales no solo son por los trabajadores de una empresa público-privada, al final se sienta un precedente y es defender derechos que se han ganado a lo largo de muchos años, son muchas luchas de años que no podemos permitir que se pierdan simplemente por no alzar la voz o por no hacer acciones. A veces es complicado y al final, si me permites también, a veces dicen las personas, bueno, es que yo no trabajo en una empresa, no tengo un empleo formal, estoy en la informalidad. Al final, el mantener los derechos para los trabajadores en un empleo formal también repercute en las condiciones hacia todos los trabajadores informales, porque es mejorar las condiciones, tener mejores ingresos, tener mejores prestaciones económicas y eso al final también va repercutiendo en todos los pequeños negocios, en todas las personas que tienen un transporte, un taxi. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto para que podamos realmente comenzar a ver la unidad como trabajadores. Todas las personas que salen todos los días a trabajar y conseguir el sustento del día a día es un trabajador y tenemos que buscar la unidad entre todos los trabajadores y ser comprensivos y apoyar todas las luchas que se lleven a cabo. Así que bueno, pues por eso reitero, los estaremos invitando a nuestra movilización con motivo de los 900 días, confiando de verdad, tenemos toda la voluntad de que lleguemos a un buen puerto antes de eso, pero de no ser así, pues seguiremos defendiendo esta causa de defender nuestros derechos humanos y laborales y que de nuevo creemos esto repercutirá en toda la clase trabajadora de nuestro país. Ahí está, periodista al fin. Ya nos diste la información que estábamos nosotros en búsqueda de, y pues ya nos aclaraste que la huelga en Telmex efectivamente pues va a estallar, aunque después tenga que cancelarse o lo que tenga que tomar determinaciones
la asamblea. La vena periodística no se te quita, mi queridísima Adriana Urrea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Te mando un fuerte abrazo. Igual, hasta luego.